Bien, hoy vamos a hablar someramente y muy rápidamente de lo que se ha dado en llamar impacto espiritual y salud integral. Es un tema que abarca un poquito de historia y de qué manera la parte espiritual, la parte más allá de la psicología, influye en nuestra salud. A mediados del siglo XX comienzan a tener auge las investigaciones relacionadas con la espiritualidad, la religión y la salud. Más concretamente, en las 3 últimas décadas se han venido publicando investigaciones, muchas, donde esos autores aparecen como los pioneros que abrieron una nueva etapa para la investigación científica de la religión y la espiritualidad. Ya les voy a decir por qué se dice religión y la espiritualidad y no es el mismo constructo, son dos constructos diferentes. Lo anterior posibilitó que se incorporara académicamente el estudio de la espiritualidad, por lo cual surge el término psicología de la religión y la espiritualidad, que hace referencia a la experiencia y formas de participación religiosa, creencia y práctica espiritual religiosa, el afrontamiento, la conversión y la fe. Para estos autores, Larson, Koenig, la espiritualidad es la búsqueda personal para entender las respuestas a las últimas preguntas sobre la vida, su significado, relación con lo sagrado o lo trascendente. La concepción de Dios, un poder más alto, o la verdad o la realidad última. Los constructos religión y espiritualidad se diferencian en una serie de oposiciones básicas que no son tan reconciliables, donde la religión es vista como sustantiva, estática, institucional, digamos, dogmática y objetiva. Y la espiritualidad es un poco más amplia. Se ve como funcional, como dinámica, como personal, como subjetiva, basada en la experiencia. Por lo tanto, se dice que es más buena y recomendable. En muchas ocasiones, la espiritualidad abarca o absorbe la religiosidad. Así que Koenig en el 2008 planteó 4 modelos sobre la relación de la salud mental y física, que es lo que nos compete a nosotros como trabajadores de la salud, y la espiritualidad o secularidad, que es la laicidad, porque es la espiritualidad no relacionada con religión. Tenemos una versión tradicional histórica de espiritualidad que se caracteriza por esa profundidad religiosa. Esta versión, la religión, la espiritualidad, la secularidad, son recursos que pueden promover muchos valores morales, conexiones, pero la espiritualidad en esta versión está separada de las medidas de salud mental y física. Por otro lado, la versión moderna de espiritualidad es ya uno de los puntos relevantes en nuestra exposición. Como pueden ver aquí, la espiritualidad abarca la religión y contrasta con la secular, pero ambas van hacia una salud mental positiva o negativa. Es decir, pueden abarcar todas estas situaciones y trabajan conjuntamente para resolver esas situaciones negativas y tienen una influencia significativa en la enfermedad cardiovascular, en el cáncer, en la mortalidad, es decir, en la psiconeuroinmunología, que es el aspecto científico que estudia todas estas conexiones. Esto abre una nueva categoría de personas espirituales, pero no religiosas, y esta versión conceptualiza la comparación de la salud mental y física de los que son espirituales religiosos, los que son espirituales pero no religiosos, y los que son completamente seculares y no son nada religiosos. Tenemos también la versión tautológica moderna de espiritualidad, en la que es similar a la versión anterior, a la moderna, pero se extiende hacia afuera, incluyendo en su definición la salud mental positiva y los valores humanos. Este concepto de espiritualidad incluye no solo indicadores religiosos tradicionales,
o una búsqueda de lo sagrado, sino que incluye indicadores de salud mental en la definición de espiritualidad. De tal manera que llegamos a la última versión, Clínica Moderna Espiritualidad, que particularmente me parece más relevante, porque incluye todo lo demás, y esta versión se caracteriza porque no solo incluye a todas, sino que también incluye lo secular, o sea, incluye los que no son religiosos en esta definición. Este modelo es considerado espiritual, incluyendo lo agnóstico y lo ateo. Fíjense cómo el círculo se amplía más, incluyendo acciones para darle un significado a la vida, un propósito, una conexión, un bienestar, la paz, una esperanza, para tratar las actitudes negativas de la salud mental sin necesidad de que esté incluida la religión, pudiera estar de tal manera que la espiritualidad abarca tanto lo religioso como lo secular, pudiendo actuar en la psiconeuroinmunología, que es el efecto de la parte psicológica en el trabajo de la salud integral. Entonces, a la par con el desarrollo teórico de la psicología de la religión y la espiritualidad, en los últimos 40 años se han venido desarrollando y validando instrumentos psicométricos en diferentes versiones, que vamos a ver en la tabla. Fíjense todo esto, no se los voy a leer uno a uno, simplemente para mostrarles cómo del año 1967, 1986, 89, hay diferentes escalas que miden de menor o mayor manera la capacidad de la persona de buscar un sentido de bienestar, o son escalas tanto para pacientes de diferentes enfermedades, participaciones religiosas, pacientes oncológicos, para facilitar el estudio científico del rol o condición de la espiritualidad de la persona. Las personas de tercera edad, ¿sí? Para valorar experiencias espirituales. De tal manera que todo esto nos sirve para poder lograr cómo influye la espiritualidad y cómo mejorar a base de ella la salud de los individuos. De tal manera que este concepto de espiritualidad ha ido cobrando cada vez mayor importancia, sobrepasa los límites de la religión y de la moral, especialmente en el mundo occidental, hasta convertirse de verdad en un amplio constructo estudiado en el campo de la salud. Ya trasladándose de manera importante hacia otras áreas de la vida social, como procesos de divorcio y crisis emocionales. En cuanto a la salud física, bien, aquí relacionamos el título de nuestra exposición. Los estudios han estado centrados particularmente en la actividad inmunológica, las neoplasias y las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas y dolor. Y en cuanto a la salud mental, los estudios han estado enfocados en las adicciones, suicidio, delincuencia, ansiedad, depresión, estrés, esquizofrenia, psicotismo y trastornos bipolares. En todos estos estudios se han encontrado relaciones positivas y causales, las investigaciones en cómo actúa la religiosidad y poder enfrentar situaciones estresantes, tanto psicológicas como de particularmente enfermedades específicas, mejorándole la calidad de vida, brindando bienestar psicológico, disminuyendo los niveles de depresión, de ansiedad y los comportamientos adictivos y suicidas, como ha sido planteado en algunos estudios, en los que se ha evaluado la influencia positiva del afrontamiento espiritual o religioso en enfermedades como VIH, neoplasia, EBOC e incluso el estrés postraumático causado por bioterrorismo. Por otro lado, la literatura plantea que el enfrentamiento espiritual, ya sea la oración, la contemplación, el yoga, las diversas técnicas que mejoran y tienen un impacto favorable en los procesos cerebrales, ellas actúan en la actividad eléctrica de los neurotransmisores. Todo esto actúa e influencia en el sistema nervioso, en el sistema límbico,
sistema serotoninérgico y la respuesta del organismo, presentando niveles menores de cortisol plasmático y un mejor funcionamiento del sistema inmune. Se produce una disminución del metabolismo en general, un menor consumo de oxígeno y menor consumo de dióxido de carbono, ¿verdad? Todo esto que va a llevar a un estado de bienestar en general. Entonces, muchos estudios epidemiológicos indican entonces que la espiritualidad y la religión están asociadas con las medidas de la salud, y aunque no muchos estudios en el área de intervención espiritual, se observa que se está dando aumento paulatino sobre el diseño de intervenciones que hagan valor, que hagan de la espiritualidad en la salud. Esto se ha expuesto reiterativamente, incluso desde el siglo pasado, por estos autores, quienes desarrollaron una revisión de la literatura que abarcó más de 30 años y cuyo objetivo fueron examinar las definiciones sobre la salud espiritual, proponer una visión general de algunos métodos de intervención eficaces que puedan aumentar la salud y dar una idea general de las relaciones potenciales entre las intervenciones de salud espiritual y los resultados de salud en los niveles conductual, emocional y físico. Podemos pasar esto. Estos estudios han sido llevados a cabo principalmente por médicos, psiquiatras, enfermeras, trabajadores sociales, con una menor presencia de psicólogos. Por lo anterior, se entiende que los hallazgos de investigativos tengan mayor prevalencia de la relación de la religión y la espiritualidad sobre la salud mental en comparación con las enfermedades crónicas u otras dolencias físicas. Entonces, todo esto lo que nos lleva es que estas técnicas como la relación, la imanería y el soporte del grupo social ayudan en tres aspectos: consigo mismo, con los demás y con el futuro, pudiendo ser empleada como estrategias terapéuticas en procedimientos psicológicos multimodales. De tal manera que, de acuerdo con los estudios revisados, la experiencia religiosa y existencial se hace más vivencial y cobra mucho significado en este momento de crisis y cuando se percibe que el control sobre la vida es incierto. Son aún escasas las investigaciones empíricas sobre el tema en América Latina, pero ha ido aumentando en los últimos años. La psicología de la religión y la espiritualidad, cuando se marca en el estudio de enfermedades o patologías crónicas, se encontraría entonces en un punto de convergencia entre la psicología de la salud y la psicología positiva, al considerar los procesos de salud-enfermedad desde un enfoque de promoción, prevención e intervención positivo, lo que se ha dado por llamarse psicología de la religión y espiritualidad de la salud. Aquí, para culminar, tomo aspectos que están considerados en esta bibliografía de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, donde ellos conceptualizan que la espiritualidad es el aspecto de la humanidad que se refiere a la manera en que los individuos buscan y expresan el significado, propósito y la forma en que experimentan su conexión con el momento, consigo mismo y con los demás, con la naturaleza, con lo significativo o lo sagrado. Desde esta perspectiva debemos buscar maneras de apoyar estas necesidades de la diversidad de creencias que existen en nuestros hospitales, donde vamos a encontrar no solo practicantes de las diferentes religiones, como católicos, musulmanes, cristianos, judíos, wicca, etcétera, sino también personas que se identifican como ateas, agnósticas o que no tienen ningún tipo de creencia o vínculo con una comunidad religiosa. Aunque la religión es un aspecto importante de la espiritualidad, un cuidado espiritual de calidad nos exige más allá de la religiosidad. Entonces, basándonos en la definición de espiritualidad que ofrecimos anteriormente, podemos decir que la espiritualidad de las personas está basada en las conexiones a los diferentes aspectos de su vida. Conexión consigo mismo, donde está implicada la salud, el autoestima, un significado y un propósito de vida y de acciones. Conexión con otros, donde ya se involucra solidaridad, sentido de pertenencia a una comunidad,
necesidad de amar y ser amada, y la reconciliación con múltiples aspectos de la vida, conexión al momento presente y a la naturaleza. O sea, ¿qué significa estar en un hospital? Tanto del lado de la atención como del lado de ser atendido. ¿Dónde usted desearía estar en este momento y qué quisiera estar haciendo? Y conexión con aquello que es sagrado, que algunos consideran la comunidad, la energía, el gran misterio, prácticas religiosas, rituales, Dios, diosa, lo sagrado. La única diferencia entre el cuidado espiritual a una persona religiosa y a una atea, que en el caso de la persona atea, la conexión a aquello que es sagrado puede no ser tan importante como las otras conexiones que hemos mencionado. En tiempos de crisis como la contingencia actual, se vive un proceso de pérdidas, sufrimiento, y a la misma vez puede ser una oportunidad para el crecimiento y desarrollo de la espiritual en los aspectos antes mencionados. Sin ahondar mucho en el proceso, ya les mencioné la relación o la influencia que está en la parte psicológica y de espiritualidad en las diferentes enfermedades y procesos de salud de enfermedad. Y aquí viene algo muy importante, especialmente para ustedes como personal de salud, el autocuidado como práctica espiritual. No podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, recuerde siempre que es esencial cuidarse a sí mismo. Hay que preguntarse, ¿estás durmiendo, estás descansando y comiendo bien? ¿Qué necesitas hacer para cuidarse y estar bien? Prácticamente nosotros nos convertimos en cuidadores de los pacientes, ¿verdad? Cuando estamos muy cansados es muy difícil estar presente para la otra persona. Nos exponemos a cometer errores que ponen en riesgo a nuestros pacientes, a nuestra familia y a nosotros mismos. Es importante hacer nuestro mejor esfuerzo para mantenernos centrados y enfocados. El cuidado, las consideraciones éticas del cuidado espiritual en tiempos de crisis. Aquí tenemos varios aspectos. El cuidado espiritual es respetuoso de las creencias y prácticas espirituales y religiosas del paciente. No es un momento de discutir diatribas y pensamientos y concepciones de vida cuando nos enfrentamos, cuando estamos al lado de un paciente. Debemos ser empáticos sin necesidad de apoyarlos o negarles su creencia. Escuchemos las necesidades y respondamos a ellas sin imponer las nuestras. El valor moral de la solidaridad que se manifiesta en crisis como esta ayuda a desprenderse del ego personal como poseedores de la única verdad para encontrarnos internamente con nuestra esencia espiritual. Espero que el enfoque que le haya dado a esta charla y a este punto de vista haya servido para que en un momento dado tengan una concepción nueva o distinta o haya consolidado su visión sobre el proceso de salud y enfermedad y la espiritualidad que como personal de salud nos toca enfrentar. ¿Alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? Es bien recibido. Vamos a ver, Gabriela, ¿qué opinas de algún aspecto que hayas oído en la charla? Bueno, sí, bueno, estuvo bastante bonita, puesto que pese a que a veces uno realmente ya como ser humano agota sus fuerzas, como médicos, digamos, intentando ayudar a los que nos necesitan, pues también tenemos que apoyarnos en la parte espiritual, bueno, en lo que soy yo creyente. Ajá, eso pudiera recabar, bueno, personalmente a mí sí me fortalece la parte espiritual en mi labor. Ya, Raúl, ¿qué opinas de algún aspecto que hayas escuchado en la disertación que compartí?
Es importante tener esos conceptos claros, la espiritualidad y la religiosidad, y que no necesariamente una persona, un individuo, tiene que tener religiosidad para poder ser espiritual o tener buenas bases en cuanto a su espiritualidad, aunque sí es un aporte la religiosidad por los estudios que usted nos indicó, que de cierta manera aporta a la salud mental, al bienestar físico y al bienestar espiritual. Pero son dos cosas que pueden estar relacionadas, pero son dos situaciones. Me alegra que haya visto la diferencia. Berito. Berito, ¿tiene alguna opinión al respecto de lo que hemos comentado? Bueno, sí, Doc, yo creo que sí existe una gran conexión entre lo que son las creencias y el sentido de bienestar, puesto que en ocasiones las creencias positivas, por ejemplo, la comodidad o las fortalezas obtenidas de la religión en ciertas personas, o incluso la meditación, oraciones, esto contribuye al bienestar, o incluso pueden promover una sanación. No siempre estos pueden curar una enfermedad, pero le ayuda a la persona a sentirse mejor. Perfecto, Berito. Y yo creo que es muy importante la última parte en lo que nosotros también debemos serlo. Nosotros en un momento dado debemos ser fuertes tanto como para brindar salud, como para que en un momento dado que nos podamos enfermar, porque también nos ocurre. Ustedes han visto que en esta pandemia algunos compañeros suyos han pasado por malos momentos con mucho miedo y debemos fortalecernos y buscar ayuda, buscar apoyo en nuestros pares, en nuestros iguales, en nuestras familias para poder seguir adelante. Bien. ¿Algún otro comentario? Si no, damos por terminada la sesión. Bueno, muchas gracias por escuchar y espero le haya sido de ayuda. Muchas gracias, Doc. Sí, muy bueno. Muchas gracias.